noches, muchas gracias por estar aquí en esta noche. Disculpen el retraso de la exposición. Tuve motivos de fuerza mayor por los cuales no pude estar presente, pero ya estamos aquí y vamos a empezar con la exposición sobre el sistema esquelético. Quiero orientarlo al sistema esquelético en sí y en y al final vamos a dar las recomendaciones de cómo podemos fortalecerlo, ¿no? Ya. El sistema esquelético es una estructura dinámica que está constituida principalmente por los huesos, los cartílagos y las articulaciones. Sabemos que los huesos son las partes largas y las partes más largas y más duras de nuestro cuerpo. El cartílago son las partes formadas también por calcio, pero que pueden doblarse, son un poco más flexibles. Y las articulaciones es la unión de tanto los huesos con un cartílago o hueso con hueso, lo que permite la movilidad de todo el cuerpo y que podamos tener una forma más dinámica de desenvolvernos, ¿no? Cada hueso debemos reconocerlo como un órgano individual, ya que va a estar formado por diversos tejidos. Un hueso no es simplemente calcio o como lo vemos duro, decimos que está compuesto por algo totalmente compacto, ¿no? Un hueso es en parte óseo, porque es su estructura principal, es en parte cartílago, tanto en la historia de su formación, porque ahorita les voy a explicar cómo es la formación de los huesos, es tejido conectivo denso, porque no llega a ser hay partes en los huesos que no llegan a ser tan duras como un tejido óseo, sino simplemente son tejido conectivo denso. También tiene el tejido epitelial porque tiene una membrana que lo recubre y además es importante reconocer que tiene su propia vascularización, es decir, su propia irrigación sanguínea, o sea, sus propias arterias que lo irrigan y su propia inervación, es decir, que en los huesos tienen inervación que puede... ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Principalmente la función más notoria del sistema esquelético es el sostén, ya que los huesos son los que soportan todos los tejidos blandos del cuerpo humano. ¿Quién sostiene toda la cavidad abdominal? La pelvis, porque cuando nosotros estamos de pie, la pelvis, que es la de esta parte de acá, es la que va a sostener por gravedad todos nuestros órganos internos. ¿Quién sostiene la musculatura de nuestras piernas? Pues las articulaciones de los pies. ¿Y quién sostiene todo el cuerpo? La articulación del pie. Entonces es muy importante que nosotros recordemos esta función tan importante de los huesos. Tienen una función de protección. Y el ejemplo más claro es el cerebro y el cráneo, ¿no? El cráneo sirve para proteger el cerebro. No simplemente está porque le da dureza ni nada, no. La función principal del cráneo es proteger el cerebro y es el hueso más duro y con más capas de todo el cuerpo, porque el cerebro es del órgano más importante de todo el cuerpo humano. Entonces, la capa del cráneo, aunque no solo está compuesta por hueso, también por tejido conectivo, por tejido graso y por el cuero cabelludo y también por el cabello, es el principal ejemplo de protección de los huesos hacia órganos internos importantes. Al igual que las costillas protegen los pulmones, el esternón protege una gran parte del corazón y toda la parte del tórax. La pelvis va a proteger la parte del útero en las mujeres y la parte del sistema excretorio y del sistema reproductivo en los varones. Entonces, como vemos, los huesos también sirven de protección. También, obviamente, sirven como movimiento, ya que junto a los músculos y sus inserciones con las articulaciones hacen posible los movimientos totales. También sirven de almacén de calcio y de fósforo. Sirven de almacén tanto porque lo constituyen, o sea, los huesos están constituidos por calcio y fósforo, que son minerales que no solo se utilizan para los huesos, sino también para muchas otras funciones reguladoras del cuerpo, dentro, por ejemplo, del circuito cardíaco. Los huesos también funcionan como almacén y cuando se acaban el suministro exógeno, no estamos tomando mucha leche o no consumimos el calcio necesario, el cuerpo trata de absorber ese calcio de los huesos. Y también es muy importante recordar que el hueso produce células sanguíneas. Todos los huesos tienen una parte que se llama médula ósea,
que es un lugar donde se producen las células sanguíneas que hacen que nuestra hemoglobina esté bien, que nuestra sangre esté oxigenada, que tengamos la cantidad suficiente de sangre en todo el cuerpo para poder continuar con nuestras actividades diarias sin tener ningún problema. Entonces, como vemos aquí, los huesos tienen muchas funciones, no simplemente las que se imaginaban que podría ser de sostén o quizás también de protección, ¿no? Entonces, ¿de qué están compuestos los huesos? Los huesos tienen una matriz, que es todo lo que envuelve el hueso por fuera, que está compuesta en 25% de agua, 25% de fibras proteínicas y 50% de sales minerales cristalizadas. Al hablar de estas sales, ya nos estamos refiriendo al calcio, ya que es el componente principal y el que ayuda a que el hueso sea duro y la forma en la que se mantenga. ¿Qué células componen los huesos? Las células osteógenas, que son las que son precursoras de los huesos, estas están presentes en los bebés, en el momento del embrión, y los osteoblastos, que son los encargados de producir células óseas en el transcurso de la vida del ser humano. Es decir, que no siempre vamos a tener células osteógenas, pero sí vamos a tener osteoblastos, que son los encargados de que cuando, digamos, nos hacemos una fractura o en realidad todo el tiempo el hueso se está reformando. Todo el tiempo el hueso está en constante formación. No tenemos las mismas células de cuando nacimos a este momento. Por eso los osteoblastos son los encargados de promover esta precursión de las células óseas. Los osteocitos son los que forman como ladrillos los huesos, pero también, como sabemos, el cuerpo tiene que estar en constante homeostasis o en equilibrio. ¿Cómo hablamos de un equilibrio a nivel de los huesos? Porque si bien existen osteoblastos que hacen que el hueso se prolifere, que el hueso se renueve, existen también osteoclastos, que son los que hacen que los huesos que están los osteocitos, que están con poco calcio, que ya no están funcionando bien, sean eliminados. Entonces, los osteoblastos, por así decirlo, son los soldaditos que ponen los obreros que ponen los ladrillos para formar el hueso, y los osteoclastos son los que van y revisan que el ladrillo esté bien, y si no está bien, lo eliminan para que se pueda formar un hueso totalmente saludable. Tiene que existir este juego de que se forman osteocitos y se eliminan osteocitos, porque es necesario para que el hueso, como les dije, sea fuerte y sea renovado, y también para evitar el cáncer, porque sabemos que los niños usualmente son los que están más propensos al cáncer de hueso, que es el osteosarcoma. Muchos niños, porque están en crecimiento y su producción de osteocitos es mucho mayor que la de una señora, digamos, estos niños a veces el cuerpo se llega a confundir y los osteoclastos dejan de trabajar, por lo tanto se va a producir el cáncer en los niños, ¿no? Y los huesos debemos recordar también que tienen dureza y flexibilidad. ¿Cómo es esto? Una gran parte del hueso va a ser un componente duro, como les mencioné, el componente óseo, que es el más duro y está formado por sales minerales cristalizadas, o sea, el calcio cristalizado, por eso es duro, pero también está compuesto por colágeno, porque si nosotros vemos un hueso, no es totalmente duro en el tiempo. Un hueso puede llegar a moldearse porque tiene un porcentaje de tejido esponjoso, que es un 20%. Entonces, el hueso va a tener dureza dada por las sales minerales del calcio, pero también flexibilidad por el colágeno. Entonces, aquí les muestro de otra forma cómo es la composición de los huesos. Un 25% compuesto de agua, 45%, que es casi la mitad, compuesto por el carbonato de calcio y minerales como el fosfato, y un 30% hecho de colágeno, células óseas y otras proteínas. Vemos que el fosfato y carbonato de calcio ocupan un gran porcentaje de la composición de los huesos, y el colágeno ocupa otro gran porcentaje. Entonces, aquí les explico cómo se van a formar los huesos. De manera simple y sencilla. Cuando nosotros éramos embriones en la panza de la mamá,
no teníamos huesos, teníamos como centros de formación de huesos, que eran los centros de osificación. Pasó el tiempo y el cartílago, que era el centro de formación, produjo colágeno. Y el colágeno es el que fue precursor de la formación del hueso esponjoso. Por eso los bebés a veces son tan frágiles que cuando la mamá da a luz y es parto normal, las suturas del cerebro del cráneo se tratan de amoldar al espacio por el que van a salir. Por eso es un poco más flexible el hueso que puedan tener. Incluso hay bebés que al nacer se fracturan la clavícula y no necesitan utilizar yeso ni inmovilización porque su hueso es tan flexible y está en tan constante formación y en tal renovación que en 2 semanas la fractura de clavícula está normal y no ha habido ningún tipo de inmovilización. Seguimos en la formación del hueso esponjoso. Aquí ya empieza a formarse y empiezan a llamar a los cristales de calcio para formar un hueso compacto que ya tiene el canal medular, que como les expliqué es para la formación de células, los vasos sanguíneos, porque es un órgano, y su cartílago, que también lo recubre y ayuda a que se pueda conectar con otros huesos. Entonces, ya hemos visto cómo funcionan normalmente los huesos, ¿no? Esa es la forma normal en la que los huesos tienen que funcionar en el día a día. Pero existe una enfermedad que es la más común, que la tiene el 90% de los pacientes, a veces diagnosticada y a veces no diagnosticada. Esta enfermedad, es la osteoporosis. La osteoporosis, en simples palabras, es el debilitamiento de los huesos, lo que genera una mayor probabilidad de fracturas, principalmente a nivel de la muñeca, de la cadera y de la columna. Es muy normal encontrar a personas que van a hacerse una radiografía de pulmón o una radiografía de tórax, mejor dicho, en la cual se tienen que evaluar varios componentes y al momento de evaluar si la radiografía está bien tomada, te encuentras con la sorpresa de que al ver la columna vertebral, porque también se ve, encuentras osteofitos, que son productos de la osteoporosis. Entonces, eso es parte, es el descubrimiento diario de los radiólogos en personas mayores, usualmente más en mujeres de edad avanzada y de raza blanca. Como vemos en la imagen, ¿qué va a producir la osteoporosis? Su nombre mismo lo dice. Va a producir que la matriz ósea normal, como la vemos aquí, con su tejido conectivo que hace que sea más esponjoso, que pueda ser un poco más flexible, compuesta de colágeno, y la parte más durita, toda la parte que es ósea principalmente, se exagere y se formen como poros. Estos poros hacen que sea un tejido más friable, por lo que a un pequeño golpe o a una caída se fracture mucho más fácilmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona tenga osteoporosis? Existen, como en la mayoría de enfermedades, factores de riesgo que lo puedes controlar, o sea, puedes educarlos, y factores de riesgo no controlables, que no está en tus manos educarlos. ¿Cuáles son los controlables? Principalmente la mala dieta. Una dieta con bajo consumo de calcio y de vitamina D es predispuesta a que a más corta edad pueda sufrir de una osteoporosis. Seguidamente, la poca actividad física. Nosotros cuando hacemos actividad física pensamos que estamos entrenando músculo, pero en realidad también estamos entrenando y fortaleciendo los huesos, que son vitales y, como les mencioné al inicio, una de sus funciones es el movimiento. Entonces, nosotros, al ejercitar más el hueso, hacemos que este sea más fuerte, al igual que el músculo. Por lo tanto, si tenemos poca actividad física, nuestro hueso, que está en constante sedentarismo, no va a ser lo suficientemente fuerte como para vencer quizás factores de riesgo no controlables, y a muy corta edad va a presentar fracturas patológicas que incluso pueden llegar a inmovilizar al paciente. El peso corporal aumentado, porque como les mencioné, los huesos son los que soportan todos los tejidos blandos del cuerpo. Entonces, al tener más peso, más tejido adiposo, esto se sobrecarga en los huesos y esto hace que también sean más débiles.
Fumadores, bebedores, porque actúan en contra de la reformación natural de los huesos. Ese renovamiento que les he explicado por la cantidad de células que tienen los huesos se ve afectado frente al tabaco y al alcohol. Y también hay unos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos que son recetados para el asma, algunos también para la epilepsia, entre otros, perdón, entre otros medicamentos, hacen que sea más probable la resorción ósea, que es la que predispone el debilitamiento de los huesos. Por otro lado, tenemos factores de riesgo no controlables. Estos son edad, porque producto de la edad, también por el desgaste, las personas mayores son más susceptibles a tener esta osteoporosis. El sexo en la mujer, se ve que las mujeres son más predispuestas también a tener osteoporosis porque el estrógeno funciona como un factor protector. El estrógeno que nosotros producimos durante la vida fértil funciona como un factor protector, pero en el momento de la menopausia, al caer en picada la producción de estrógenos, el hueso se ve frente a es como si ya no tuviera protección y esto hace que sea más débil frente a los estímulos externos. Por lo tanto, se genera mayor patología en el momento de fracturas o en el momento de algún esguince, por ejemplo. Las mujeres somos más predispuestas a sufrir más de esta enfermedad. La raza blanca también, según algunos análisis estadísticos, está más relacionada con la osteoporosis y los antecedentes familiares. También se dice que puede haber algún tipo de factor genético que haga que las mujeres, o bueno, en la familia, si la mujer, la mamá, la abuela tuvo osteoporosis, la hija tenga osteoporosis y la nieta también, por ende va a tener osteoporosis. ¿Cómo sería el diagnóstico? Pues el diagnóstico para la osteoporosis, como les dije, se hace usualmente cuando ya hay una fractura patológica y el daño ya es irreversible. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir nosotros la osteoporosis? La principal forma de prevenirla va a ser consumiendo una dieta bien balanceada y rica en calcio y vitamina D. Las fuentes de calcio en la vida diaria están en el tofu, en la leche de soya, que es fortificada con calcio, en las verduras de hojas verdes, por ejemplo, el brócoli, la col rizada, también el col, también en las legumbres, en los frijoles, en tortillas, en el salmón con huesos comestibles, en los camarones, en el jugo de naranja, muchos que ya vienen fortificados con calcio, la pizza. ¿Por qué la pizza? Porque tiene mucho calcio por el queso, pero no se recomienda mucho porque puede generar una contraproducencia entre la relación de beneficio y la forma en la que perjudica a la persona por su alto contenido calórico. En las nueces y en las almendras, y bueno, en los productos de leche, como la leche per se, el queso y el yogur. ¿Cuáles son las cantidades recomendadas de calcio y vitamina D por persona? Aquí vemos un cuadro donde vemos que los niños de 9 a 13 años, que es la edad, entre los 4 y los 13 años, que es la edad en la que están en constante crecimiento, necesitan más aporte de calcio y más aporte de vitamina D, porque sus huesos están en constante formación. Pero ya vemos que vuelve a bajar a partir de los 19, 30 años, porque esta edad ya no es muy común que crezcan, pero vuelve a subir a partir de los 51 a 70 años, por lo que les mencioné de la menopausia. Entonces, nosotros debemos consumir esta cantidad de calcio mínimo por día. ¿Qué otras formas hay para prevenir la osteoporosis? Primero, como les comenté, hacer mucha actividad física, mínimo 30 minutos de ejercicio al día. Llevar un estilo de vida saludable, evitar fumar y si decide tomar alcohol por alguna ocasión, que sea muy eventual y no hacerlo en exceso. Es importante también que ya sepamos identificar a la osteoporosis como una enfermedad segura que sí vamos a llegar a desarrollarla. Por lo tanto, debemos en cada consulta médica a las personas que cumplen con los factores de riesgo que les he mencionado, preguntar y hablar con el médico sobre cómo es el estado de sus huesos, sacar una radiografía de control por si acaso, para empezar a tomar suplementos que sean ricos en calcio, ricos en vitamina D, para que pueda ayudarlo a evitar una osteoporosis que llegue a complicaciones graves como una fractura de cadera, que en mayores es una de las más complicadas, ¿no? Y principalmente evitar las caídas, puesto que las caídas hacen que el hueso se vuelva más friable y cuando una persona se ve con osteoporosis
frente a una caída se fractura, también la solución y que la fractura se cure se va a alargar porque ese hueso está débil. Entonces, no va a tener la capacidad suficiente de solucionarse. Por ende, es importante evitar todo tipo de caídas. Y yo les recomiendo hacer mucha actividad, ¿no es cierto? Pero esta actividad no puede irse en contra de tu salud. Si eres una persona mayor que está buscando hacer ejercicio, aquí tengo unos ejemplos de algunos ejercicios de pie que pueden hacerse. En una silla, frente a una silla, subir para arriba y para abajo, como la señora, levantando un pie, soltando otro pie. Otro ejercicio sentado es levantando las manos, sosteniéndolas por un tiempo y luego volviéndolas a retirar, ¿no? Esas son algunas recomendaciones de ejercicios que podemos hacer sin exponer nuestra vida con las fracturas, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el cartílago de tiburón. Aquí ya he hecho una aproximación de todo lo que envuelve los huesos y de la principal patología que los puede afectar. Entonces, ¿qué es el cartílago de tiburón o la presentación en la que se vende, que es el polvo desecado del cartílago de tiburón? El cartílago de tiburón, al igual que otros cartílagos de animales y el hombre, están constituidos especialmente por las células que ya les mencioné, los condrocitos, condroblastos, condroclastos. En este caso se habla de condrocitos, condroblastos y condroclastos, y no de osteocitos, osteoblastos y osteoclastos, porque hablamos de un cartílago. El cartílago, el prefijo es condro. Entonces, el cartílago está compuesto por una matriz también extracelular y también una fase inorgánica, que sería la parte del calcio y de los cristales que les mencioné. La matriz extracelular está compuesta por componentes fibrilares y no fibrilares. Esta diapositiva se los puse para que vean que el cartílago de tiburón está compuesto, al igual que nuestro cartílago, por el mismo tipo de células, ¿no? Entonces, ¿qué hace que el cartílago de tiburón sea estudiado para prevenir enfermedades inflamatorias y en mayor medida como un efecto anticancerígeno? Que el componente principal fibrilar del cartílago va a ser el colágeno. A diferencia de nosotros, que el componente fibrilar principal estaba relacionado más con oxalatos de calcio y con fosfatos, en el caso del cartílago de tiburón está más relacionado con el colágeno. Y el que es procedente de la columna vertebral está compuesto por un 66% del colágeno tipo 2 y un 33% por colágeno tipo 1, a diferencia de nuestro. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios que nos va a dar el cartílago de tiburón? Principalmente es la acción antiangiogénica. ¿Qué significa antiangiogénica? Es que evita la angiogénesis. ¿Y qué es la angiogénesis? Es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, ¿en qué casos sería preventivo una actividad angiogénica importante? En los tumores. ¿Por qué? Cuando se forma un tumor, digamos un tumor en la piel, que sea una bolita que nos esté creciendo, digamos, en el dedo. Esta bolita no puede crecer más si no tiene irrigación, es decir, si no tiene vasos sanguíneos. Esta bolita se va a quedar estática o se va a quedar ahí si no tiene vasos sanguíneos. En cambio, como el cuerpo se confunde, por eso surgen los tumores, porque el cuerpo tiene una confusión, por así decirlo, y empieza a segregar más y a irrigar más, el cuerpo le da la irrigación completa. Y si es muy vascularizado, se habla ya de un tumor maligno que no va a poder solucionarse. Por lo tanto, el efecto antiangiogénico hace que este tumor que me está creciendo en el dedo no tenga suficiente vascularización. ¿Y qué pasa cuando un tejido no tiene vascularización? Se necrosa y se muere. Entonces, ese es el principal factor que hace que el cartílago de tiburón haya sido estudiado. Ese fue el primer beneficio que se encontró del cartílago de tiburón. Estaba relacionado con que mencionaban muchas personas que los tiburones no tienen cáncer, pero luego se descubrió que sí llegan a tener cáncer, pero no es ningún tipo de cáncer asociado a su columna vertebral, por ejemplo, que es de la parte donde se extrae el cartílago de tiburón, ¿no? Otra de las principales funciones que tiene el cartílago de tiburón es su acción analgésica y antiinflamatoria. Se ha demostrado que tiene mucha calidad de reducir la inflamación,
pero más aún es analgésica y llega a ser tan potente como los opioides, que son medicamentos que se utilizan post cirugía. Y esto se ha hecho en diversos estudios que ya les voy a presentar en la siguiente diapositiva. Esta acción analgésica y antiinflamatoria es la que nos beneficia a nosotros en nuestro sistema musculoesquelético para tanto evitar una probable inflamación de nuestras articulaciones y de nuestros huesos producto del desgaste diario y de la edad, también como para si ya tenemos alguna afección en el sistema esquelético, que no nos duela mucho y disminuye el dolor en gran medida. Como les digo, está comprobado que tiene una acción que puede similar a los opioides, que es un medicamento mucho más fuerte que se utiliza usualmente post cirugías, ¿no? También tiene una acción antimutagénica. ¿Qué significa esto? Que trata de proteger las células ante una exposición a lesiones mutagénicas o lesiones que van a ser precursoras de cáncer. Entonces, el cartílago de tiburón ayuda a proteger a las células, a evitar una proliferación de algún tumor como un cáncer, ¿no? También tienen una acción activadora de la respuesta inmune. Como les mencioné, el principal efecto por el que fue estudiado el cartílago de tiburón fue por su acción antiangiogénica. Entonces, lo aplicaron en sí en toda la historia de la enfermedad del cáncer, desde el pre como prevención hasta el post, cuando los pacientes ya estaban con tratamiento de quimioterapias o de radioterapias. Y aquí es donde se vio que en estos pacientes que por la quimioterapia están con el sistema inmune bajo, podía tener cierta activación del sistema inmunológico. Es decir, que podía ayudar a reforzar el sistema inmunológico y evitar futuras infecciones, ¿no? También se encontró una ligera acción antilipemiante, no muy importante, pero sí presente, en la cual se reducen las lipoproteínas plasmáticas de baja densidad, es decir, en el perfil lipídico, el LP, la LDL es el malo, o sea, el colesterol malo, por así decirlo, tiene alguna ligera función de reducirlo. Entonces, para concluir, vemos que el colágeno que nosotros estamos ofreciendo en nuestra oportunidad con el cartílago de tiburón es una opción muy buena y beneficiosa para todas las personas que desean consumirlo, porque actúa tanto a nivel analgésico como antiinflamatorio, y además que viene reforzado con camu camu, con cúrcuma, con vitamina C, con magnesio y con zinc, ayuda a que podamos llegar a nuestros requerimientos diarios todos estos componentes. Como les menciono, nosotros, ¿por qué recomendamos productos naturales y por qué estamos de acuerdo con la venta de estos productos? Porque sí, si bien es cierto, el cuerpo sí sintetiza colágeno, sí puede sintetizar por sí solo el colágeno, pero llegada a una edad ya deja de sintetizarlo. Y llegado a esta edad, la persona debe de consumir diariamente una dosis mínima de colágeno, que es muy difícil de alcanzar con una dieta normal y más en nuestro medio. Por lo tanto, se recomienda el colágeno para llegar a esos niveles mínimos que se recomiendan de consumo de colágeno para evitar el dolor de rodillas, para evitar que la piel se vea toda vieja o se vea con signos propios de la edad, porque el colágeno es el que ayuda a que nosotros podamos tener una piel más flexible, más luminosa y que se vea más cómoda también con el paciente, ¿no? Entonces, ese es el nombre, esos son los principales beneficios del cartílago de tiburón. Recordemos que no funciona como tratamiento para el cáncer, porque eso sí ya es parte del médico, pero sí puede generar una prevención. Entonces, se recomendaría en pacientes también que tienen predisposición a cáncer o que han tenido algún familiar o algún factor de riesgo relacionado a cáncer, no sería mala idea que inicien consumiendo su colágeno con cartílago de tiburón, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar. Solamente activen el micro y yo les voy a responder. Doctorita, buenas noches. Buenas noches, señora Perito.
justo un cliente me dijo de que tenía un fuerte dolor o sea, le dolía toda la pierna en sí, apretaba y sentía mucho, mucho dolor. Le hicieron exámenes y no tiene artrosis, pero le causa mucho dolor, según él decía, ¿no? De que le dolían los huesos. Y justo le estoy explicando lo que usted dice ahorita, de que está protegido por músculos, por ligamentos, y le Ujú. indiqué puede que en sí debe ser inflamación lo que tiene ahí. ¿Puede Sí. ser eso? Sí, es muy probable que el paciente esté frente a una inflamación crónica. Primero le recomendaría que se haga una radiografía, pero creo que, como me mencionaba, si ya fue al médico, de hecho ya le han mandado a hacer una radiografía. Y sí puede estar frente a una inflamación crónica. Yo le recomendaría que inicie probando el cartílago de tiburón, el colágeno, especialmente el de cartílago de tiburón, por sus beneficios analgésicos. Y este va a ayudar a reducir notablemente el dolor. Yo creo que, por ejemplo, es el cliente modelo al que le podríamos ofrecer el cartílago de tiburón por sus beneficios, ¿no? Entonces yo creo que va a ir bastante bien con eso. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más? Doctorita, buenas noches. Una consulta. ¿El opioide es algún tipo de medicamento? Sí, los opioides son un tipo de analgésicos que se utilizan ya en dolores muy grandes, por así decirlo, ya que en primera línea se encuentran los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Si no se cumple, si el antiinflamatorio no esteroideo, como el ibuprofeno, el naproxeno, todos esos medicamentos que usualmente tomamos para el dolor, no cumplen y no llegan a aliviarlo, ya se pasa a opioides, que son medicamentos ya más complicados, porque el tipo de medicamento que te dan, puede, algunos generan adicción, otros tienen muchos efectos adversos, entonces es un tipo de medicamento que solo se da en hospital y tiene que ser con prescripción médica. Yo se los mencioné porque en el estudio que leí sobre el cartílago de tiburón comparaban la eficacia de la analgesia del opioide con la analgesia del cartílago de tiburón y era bastante similar. Por lo tanto, si buscamos una forma natural de curar un dolor fuerte, pero verdaderamente un dolor fuerte, podría ser una buena opción consumir el cartílago de tiburón. Doctorita, disculpe, ¿y si una persona es alérgica a los AINES, puede consumir el cartílago de tiburón? Sí, sí, claro, porque los AINES son otro tipo de medicamento que no provienen de del cartílago de tiburón en sí. O sea, las propiedades antiinflamatorias y analgésicas del cartílago de tiburón son por otro compuesto que, a ver si los voy a leer, que no tienen nada que ver con el compuesto de los AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, sí, una persona alérgica a los AINES sí se podría consumir lo normal. Listo, muchas gracias. Ya. A ver, les voy a enviar el artículo también para que puedan leerlo. Listo. Ese es el artículo. Es de una revista cubana hecha en el 2001. Y aquí están las principales acciones biológicas, el empleo y las perspectivas sobre el cartílago de tiburón, ¿no? Eh, de ese artículo lo que quiero resaltar es que mencionan todas las acciones que les he presentado, pero también mencionan que no puede servir como tratamiento al cáncer. Y eso es importante que todas sepamos, que ningún producto natural va a poder sustituir el tratamiento médico que puede dar hacia una enfermedad. Y más si es una enfermedad tan seria como el cáncer, ¿no? O sea, no podemos presentar el cartílago de tiburón como la cura para el cáncer, pero sí podemos presentarlo como un factor protector que va a ayudar a que personas que tengan factor de riesgo, como algún familiar ya con cáncer o alguna persona predispuesta a estos cambios mutagénicos, pueda consumirlo y pueda, en cierta forma, sentirse más tranquila, ¿no?
¿Tienen alguna otra pregunta? Hay una consulta. En el caso en el ejemplo de mi compañera, del caballero de las piernas, ¿cuánto es lo que tiene que tomar para que se le pase ese dolor? O sea, ¿cuánta es la Eh, dosis recomendada por día? En realidad la dosis que manejamos, si no me equivoco, es 2 veces al día. Esta dosis tiene que continuar así, pero lo más importante es que no se pierda la continuidad, porque una vez que va a dejar de consumirlo, va a volver este dolor, porque como les digo, no es tratamiento, es preventivo. Entonces, va a volver y el paciente le va a echar la culpa al producto y va a decir que no ha sentido ningún cambio ni nada, pero va a ser más por su responsabilidad porque ha dejado de consumirlo. Es igual que, es que no funciona como un medicamento en sí. El medicamento tiene una función predispuesta, ¿no es cierto? Las cosas naturales en realidad son preventivas y ayudan a aliviar estos síntomas, pero pero si no se trata la causa fundamental del dolor, es decir, ¿qué tal si el paciente tiene no sé, una fractura solucionada, porque no podría caminar si estuviera fracturado, pero no ha hecho una buena osificación y, y por eso le duele? Entonces, ¿qué va a hacer el cartílago de tiburón? Va a hacer que el dolor disminuya y que no lo sienta tanto. Pero una vez que lo deje, va a continuar con esta fractura no bien curada y le va a volver a doler. Entonces, más que una dosis para que le deje de doler, es la continuidad del tratamiento. Y que obviamente trate de curar la causa fundamental de este dolor, yendo al médico, yendo a otro traumatólogo, buscando a una solución para el problema principal, ¿no? ¿Listo? ¿Tienen alguna otra duda? Si no, para hacer el sorteo de una vez. Todos me escuchan bien, ¿no? Sí, doctorita. Ya. Entonces, chicas, vamos a proceder a hacer el sorteo. Esa es una página en la cual pones todos los nombres y te va a votar un ganador. Entonces, bueno, antes de hacer el sorteo, chicas, les quería comentar algo, una experiencia personal. El día de hoy, bueno, ya ayer, en mi centro de salud han encontrado un caso de una variante Delta del coronavirus. Y sabemos que esta variante es fuerte, es nueva, más, es más, una palabra bonita, es más agresiva, por así decirlo, porque los médicos a nosotros nos dicen otras palabras que nos hacen asustar. Entonces, quería recomendarles de corazón y porque me interesa que todas estén bien, que se cuiden mucho, que esto no ha pasado y que tenemos la principal forma de que nuestra familia y que nosotros mismos estemos bien es cuidando nosotros mismos. Y nada, la principal forma de cuidarse es lavarse las manos constantemente, porque es la única forma en la que ustedes se aseguran de que no van a recibir el virus. Aparte de ello, usar siempre la mascarilla y vacunarse. Es muy importante que todos se vacunen, sea la vacuna que les toque. Todas las vacunas que están aprobadas en el Perú son las mejores. Así en los medios nos digan que hay vacunas que no están del todo bien y todo. Todas las vacunas que han llegado al Perú son buenas y espero que todas, cuando llegue el momento, estemos aptas y felices de tener la dicha de poder recibir la vacuna.
Y nada, solo quería recalcar eso porque hoy día sí fue bastante feo el cerco epidemiológico de ir a tratar de buscar los casos y todo. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿ya? Y bueno, vamos a continuar con el sorteo. Ya, chicas, a ver, revisen que están los nombres de todas. Luego no quiero que se quejen, que no las puse, a ver. Gisela, Jackie, Juana, Katy, Lili, Lorena, Mayesli, Nicole, Ros, Soledad, Amparo y Fernanda. ¿Está bien? Sí. Chicas, no importa, pónganme en el chat, sí. Porque... Sí, Doctorita, sí. Sí, ya. sí está. Ya. Entonces, ¿lo hago a la primera o a la tercera? La primera nada más, señorita. Ya. Ya, entonces vamos a hacerle la primera, ¿ya? Todos ven en la pantalla, ¿no? No estoy haciendo ningún tipo de nada. Así que aquí está. Vamos a sortear. 1, 2, 3. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. La ganadora es la señora Amparito. Aquí lo pueden ver en esta parte. La señora Amparito se ganó el Ford Complex, si no me equivoco. Muchas gracias, chicas, a todas por estar ahora en la capacitación. Espero que hayan podido entender lo que he tratado de explicarles. Cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla y vacúnense. ¿Ya? Gracias. Gracias. Un abrazo, cuídense. Cualquier cosa, mi celular está ahí en el grupo, me preguntan. ¿Ya? Adiós, chicas. Buenas noches. Cuídense.